están? Me da mucho gusto saludarlos y hoy nos acompaña Carlos Javier González, él es director del Museo del Templo Mayor, que festeja este año 100 años del descubrimiento del Templo Mayor, un acontecimiento que marcó, yo creo, Carlos, un hito en la historia de la preservación del patrimonio cultural mexicano, de la arqueología y también de lo que fue conocernos a nosotros mismos, porque antes de esto, pues sabíamos de lo que era el Templo Mayor a través de los vestigios que se habían encontrado o a través de los libros, los planos, los mapas, los relatos. Cuéntanos un poco qué significó que Manuel Gamio fuera el que abrió el camino para saber dónde estaba el Templo Mayor y lo que representa en la vida de los mexicanos. Sí, pues muchísimo, Mercedes. Bueno, antes que nada me da muchísimo gusto estar aquí contigo. Te agradezco mucho la invitación. Y sí, desde luego fue un hallazgo muy importante y muy significativo. Y como dijiste, bueno, sobre el Templo Mayor se sabía fundamentalmente a través de las fuentes documentales, ¿no? Desde luego, desde los relatos de los primeros cronistas, de Hernán Cortés, de Bernal Díaz del Castillo, en fin, del siglo XVI, que hablaban sobre el Templo Mayor, sobre su importancia, ¿no?, como el principal edificio de la antigua Tenochtitlan, el lugar más sagrado, importante simbólicamente para los mexicas. Pero en sí, se tenían algunos datos sobre su probable ubicación. Sin embargo, había polémica entre los arqueólogos, ¿no? Leopoldo Batres, por ejemplo, que era pues el arqueólogo oficial de la época de Porfirio Díaz, de hecho fue amigo personal de Porfirio Díaz. Él pensaba que el Templo Mayor debía encontrarse bajo la catedral directamente, por la costumbre de los españoles de, en muchos casos, construir los templos cristianos, católicos, encima de los principales templos prehispánicos. Pero en este caso no ocurrió así, es decir, la primera catedral se construyó sí en el área del recinto sagrado, del espacio religioso de la antigua Tenochtitlan, pero no directamente sobre el Templo Mayor. Y había referencias que aludían a la casa, a los solares que se le otorgaron al conquistador Alonso de Ávila, empezando en los primeros años después de la conquista. Y esos solares se encontraban en lo que a principios del siglo XX formaban las calles del Relox, hoy Argentina, y de Santa Teresa, hoy Guatemala, ¿no? La exposición muestra precisamente planos de todo lo que tú narras y también esas primeras fotos de cómo al demoler la casa de este abogado Rueda, Rafael Dondé, sí, exacto, era propiedad de Rafael aparece Dondé. La constatación de lo que Manuel Gamio exacto, porque Gamio tomó en cuenta estas referencias de los solares de otorgados a Alonso de Ávila y también los planteamientos de Alfredo Chavero, el historiador y arqueólogo también mexicano, y de Alfred Mosley, el arqueólogo británico, que coincidían también en señalar que el Templo Mayor debía encontrarse en el cruce virtual de las dos principales calzadas que conectaban a Tenochtitlan con la tierra firme, que eran la calzada de Tlacopan o Tacuba, o calle de Tacuba, y la calzada de Iztapalapa hacia el sur, que corresponde a la actual calle de Pino Suárez, San Antonio Abad y calzada de Tlalpan. Y precisamente el cruce virtual de estas dos calzadas se daba también en esa esquina que formaban las calles del Relox o Argentina y de Guatemala. ¿Qué cambia ese momento decisivo cuando Gamio constata que allí está el Templo Mayor? Porque no es en ese momento que se toman decisiones políticas para hacer una investigación a fondo, ¿no? Tengo entendido que después el sitio estuvo abandonado, luego hubo un museo de sitio. Permaneció. ¿No? Y pero es hasta cuando se descubre la Coyolxauhqui que verdaderamente con Eduardo Matos inicia el programa del Templo Mayor y ya hay un compromiso político, cultural encaminado. Platícanos un poco de eso. ¿Qué es lo que pasa cuando Gamio y por qué hasta, el 70 y estamos hablando de 1987? 78, cuando se encuentra la Coyolxauhqui. Mira, en realidad sí, Gamio encontró... Porque 87 es cuando se inaugura el museo. Exactamente. Exacto. Pero en 78
se encontró la Coyolxauhqui. En realidad, Gamio, lo que encontró Gamio, que fue la esquina suroeste del edificio, fue una pequeña porción del Templo Mayor, pero sí se preservó, porque el proyecto original, al demoler la casa que estaba ahí, era construir otra edificación, otra casa en ese predio. Sin embargo, esto no se hizo, porque finalmente sí se impuso el deseo de preservar esos vestigios, porque Gamio desde un principio, debido a que encontró una gran cabeza de serpiente, encontró un muro decorado con cabezas de serpiente a manera de clavos, él concluyó que había encontrado efectivamente el templo de Tlaloc y de Huitzilopochtli, es decir, el templo mayor. Entonces, esto sí se preservó y se mantuvo como una pequeña zona arqueológica en esa esquina. Posteriormente se construyó un pequeño museo etnográfico ahí y así permaneció efectivamente hasta febrero de 1978, en que se encontró la Coyolxauhqui y se puede decir que la fisonomía de toda esa zona empezó a cambiar pues para siempre, como hoy la podemos admirar, ¿no? Sí, es muy interesante ver lo que se ha alcanzado y lo que se ha descubierto. ¿Cuántas piezas han surgido a partir del proyecto del Templo Mayor? Van en la séptima etapa. ¿Qué significa la séptima etapa y cuántas piezas han aparecido que nos den nuevos caminos, nuevas vertientes de lo que fue la cultura mexica? Muchísimas, Mercedes. A raíz de estas excavaciones del 78 al 82 coordinadas por Eduardo Matos, en las que yo tuve el enorme gusto de participar también, bueno, se localizaron más de 7,000 piezas. Eso llevó a la edificación del Museo del Templo Mayor, ya su inauguración en 1987. ¿Y podemos ver todas las piezas allí en el museo? No, ¿verdad? Una gran parte. No es posible realmente exhibir, o sea, porque al hablar de 7,000 piezas, pues estamos hablando, por decirlo así, de muchas que son o serían, por decirlo así, repetitivas, que son restos óseos de animales, ¿no? O de que se encontraban en las ofrendas, en fin. Pero sí se exhibe la mayor parte de los objetos y una muestra muy representativa de ellos. Ahora, a esto hay que agregar que en 1991 se instituyó el Programa de Arqueología Urbana, también a iniciativa de Eduardo Matos, y que efectivamente ahora ya se está desarrollando, o se ha venido desarrollando, la séptima temporada del proyecto Templo Mayor. Entonces, todo esto ha arrojado una enorme cantidad de objetos, de piezas, de manera que hay materiales para investigar durante varias generaciones, porque, en fin, ya se han hecho una gran cantidad o hemos hecho una gran cantidad de investigaciones, pero realmente los materiales que se han encontrado dan, como te lo digo textualmente, para que varias generaciones puedan seguir estudiando y ampliando los conocimientos sobre el Templo Mayor. Que con la conquista se construye la ciudad encima de la gran ciudad y es imposible destruir lo que tenemos, que también es historia nuestra, por descubrir lo que había antes. Bueno, que sabemos ya por todos estos estudios de lo que había antes. Pero yo creo que esta exposición es un motivo más para acercarnos a nuestros orígenes y me gustaría, si pudiéramos concluir nuestra charla, que te agradecemos mucho que nos hayas acompañado, ¿cuál es esa singularidad de la exposición? Porque tiene objetos, tiene documentos, tiene testimonios personales de Gamio y proyecta su visión como un gran, yo creo que, patriota y comprometido con México, para que la gente vaya y visite en todo este año que están festejando a la figura de Manuel Gamio. Desde luego es un momento, creo yo, es una exposición que trata de reflejar un momento muy importante para la arqueología mexicana, porque no es solamente el descubrimiento del Templo Mayor. Hay que agregar que esto tuvo lugar en pleno proceso revolucionario en México también, y lo cual trajo una serie de cambios en muchas cuestiones. Sí, porque es en 1913 que... Y entre otras, que el pasado prehispánico pasara a ser parte fundamental, la búsqueda de nuestras raíces, de nuestros principios, ¿no? Entonces, es un momento por eso muy importante y muy significativo para la arqueología mexicana. Pues te agradecemos mucho y invitamos a la gente que visite el Museo del Templo Mayor, que siempre será un espacio abierto al conocimiento de nuestro ser
nacional de nuestro ser Claro, mexicano. claro que sí. Gracias. Mercedes, muchísimas gracias. Te agradezco nuevamente la invitación. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos en la próxima entrevista. Gracias.